Bienvenidos a otro tiempo con el escritorio de Toto. Estoy muy contento este día de manera particular de un amigo entrañable del ministerio, de la televisión, de tantas áreas, hasta de fútbol. Ya les voy a explicar a qué me refiero. Así que quiero presentarles a ustedes esta biografía para que tengan un poco más de conocimiento del invitado de hoy. El pastor Jorge Márquez es el fundador y mentor de la iglesia Misión Vida para las Naciones. Nacido en la provincia de San Juan, Argentina, es arquitecto y además de haber ejercido su profesión, se destacó como docente en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, en Buenos Aires. Desde 1991, radicó en Uruguay junto a su familia, abandonando su carrera para dedicarse junto a su esposa, la pastora Marta Molina de Márquez, a su vocación pastoral, ampliamente reconocida por su labor tanto en el país como en el exterior, a través de la ONG ESALCU, que cuenta con más de 62 hogares de socorro ubicadas en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Haití, con más de 1.300 camas para internar gratuitamente personas en situación de fragilidad. Es conductor de programas televisivos y radiales, con más de 20 años. Se destaca su actividad en defensa de la vida, la familia y la lucha contra otros males que aquejan a la sociedad. Es mentor de muchos proyectos de desarrollo social orientado a la juventud y ha sido invitado en reiteradas oportunidades para exponer en diversas comisiones de las cámaras de diputados y senadores de la República Oriental del Uruguay sobre varios temas, colaborando y luchando en la promulgación de leyes dignas para el país en lo relativo a derechos humanos. Y aquí está el saludo de mi amigo, del pastor, hombre de tanta influencia en tantas áreas, no solamente en Uruguay, sino en América Latina. Querido Jorge, bienvenido al programa, un abrazo, bendiciones. Es una alegría, Toto querido, de poder compartir contigo y abrazar y bendecir a los hermanos bolivianos a través de esta oportunidad que tenemos de dialogar. Somos muy amigos, nos amamos mucho, pero nos vemos poco y nos hablamos poco. Así que yo te agradezco esta invitación. Claro, que será por eso que dura tanto la amistad, porque no Debe estamos ser en eso. contacto. No, es algo entrañable, amigos de visión, compañeros hasta de fútbol. Hemos defendido la bandera de Sudamérica en un partido en Costa Rica. No me quiero acordar del resultado, pero espero que hayamos ganado. ¿Te recuerdas de ese momento? Me acuerdo del momento y no me acuerdo de haber ganado o perdido. Lo más probable es que no me acuerdo porque perdimos. Bueno, quiero que saludes a toda la audiencia en Bolivia. Salimos por la red de radio, televisión, por redes. Estamos en la aplicación que alcanza, no sabes, hasta el infinito. Es increíble cómo Dios es de bueno. Así que coméntanos un poco de ti. Tenemos mucho que hablar de la bella Uruguay, que he tenido la bendición de estar varias veces. He estado también en los campamentos de Veraca. Hemos compartido mucho. Así que por favor, dirígete ahí, no hagas antojar del mate rico. Quiero que puedan escucharte y contarnos un poco de tu vida. Tú eres argentino que está en Uruguay, que eso hay que aclarar. Así es. Lo primero es bendecir al pueblo boliviano. Esta mañana los pastores de mi ministerio estamos orando todos los días de 6 a 7 de la mañana y estamos orando por ustedes, por los pastores, por los hermanos, por los presidentes, por todos los problemas del país. Y surgió justamente un tal Diego que nos hizo un pedido de oración que dice, la situación en Bolivia por el COVID está muy complicada, el sistema de salud colapsó, no hay para hacer test. Él fue a visitar a una familia, está hablando de un pariente que perdió a su mamá y al final le dijeron que era sospechosa de COVID y toda la familia había estado en un hospital con contagiados, así que enseguida se puso en cuarentena sin entrar a la casa a saludar a su esposa y a sus hijitos. Y sí, digamos, la petición de oración que nos llegó desde Bolivia. Así Ajá. que esta mañana fui sacudido por este pedido, estuvimos orando por este hermano que se llama Diego, y bueno, sacudidos, digamos, por que esto no solamente pasa en Bolivia, sino que está pasando
en tantos lugares, esta cosa tan rara que ha sido esta pandemia o esta enfermedad que ha causado tanto trastorno geopolítico, ¿no? Así es, así es. Soy de una provincia que se llama San Juan, en Argentina. Me crié en un lugar cristiano toda la vida, desde el vientre de mi madre, y fui creciendo en una iglesia bautista y, y me desarrollé, estudié, me recibí de arquitecto, tenía un montón de planes para mi vida, eh, tenía muchos proyectos, pero había algo dentro de mí que me empujaba a servir a Dios, me gustaba, era muy gaucho, como decimos aquí, me gustaba hacer muchas cosas en la iglesia y era un líder importante. Ya con 18 años de edad yo era diácono de la iglesia, a los 17 años de edad era maestro de la escuela bíblica de los adolescentes, y formaba parte de todas las comisiones. Ustedes saben que en la iglesia bautista nada se arregla sin una comisión. Así es. Hasta que un día quiso Dios revelarse o revelarme a mí los planes que él tenía. Entré en un tiempo de mucho hambre espiritual, hubieron algunas guerras importantes que salvar. Dios me sacó de San Juan, me llevó a Buenos Aires y allí estuve 5 años viviendo en un desierto, buscando iglesia, buscando pastor, no encontrando un espacio para mí o un lugar para mí en ningún lado, y así es que conocí muchos ministerios, conocí muchos pastores y estuve haciendo algo que detestaba, que era, yo detestaba esas ovejas que andan por todas las iglesias y por todos los pastores, y Dios me dijo, mirá que yo te voy a mostrar ahora lo que es no tener pastor. Este, eh, y allí terminé en un ministerio grande, conocido, del pastor Héctor Aníbal Jiménez, Ondas de Amor y Paz. Y bueno, serví al Señor todo lo que pude hasta que no di más. Yo nunca hubiera querido renunciar a mi título de arquitecto, nunca hubiera querido renunciar a mi profesión, nunca hubiera querido renunciar a ser un empresario, pero Dios me mostró que Él me había traído a mí para ser pastor. Eh, y entonces entendí por qué me sucedían tantas cosas que yo no entendía, y entonces decía, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué Dios no me oye? Dios no ve. Y lo empecé a tratar a Dios de sordo, de ciego, de mudo. Este, pero el que estaba ciego era yo, el que estaba sordo era yo, el que no veía era yo. Más que yo no concebía ser pastor. A mí no me gustaba. Hay una canción de mi niñez que dice, yo no soy buena moza ni lo quiero ser. ¿La conoces esa? No, no, no. No, todavía no he Yo llegado a no, esas profundidades espirituales. No, no la conozco. eh, dice así, yo no soy buena moza, yo no Ah, soy sí, buena eso sí. Ahora sí, con moza, música quiero sí. ser. Ah, ¿vio? Claro, claro. Ya es Porque internacionalmente las buenas conocida. mozas se echan a perder, dice la canción. Claro. Y para mí era tristísimo, digamos, la posibilidad de que yo fuese pastor, porque yo quería algo más desafiante que ser pastor. Me gustaba tener plata, dar ofrendas, pagar por ahí algún misionerito que se vaya a algún lado a predicar, pero no que me manden a mí a predicar, ¿viste? Soltero todavía, Eh, en ese tiempo. no, cuando me fui a Buenos Aires ya era casado y tenía una nena, Ajá. tenía una hija, o sea que ya casado yo andaba deambulando, era una vergüenza como padre de familia, ¿no? Llegué al punto de no tener
ni para darle la leche a mi hija más chiquitita, bueno, es la más grande ahora. Y, pero poco a poco fui entendiendo que Dios me quería a tiempo completo. Cuando fui a hablar con mi pastor y a decirle que no soportaba más continuar con la arquitectura y con el servicio, a esa altura yo me dedicaba a la profesión y estaba al frente de una congregación de unas 400 personas, y le dije que me quería dedicar tiempo completo. Me dijo que él tenía un lugar para mí, me mandó a Colonia, en Uruguay, una ciudad de 22.000 habitantes y una iglesita de 40 personas. Y de las 40 personas, 20 eran partidarias del pastor que ya se había ido, y las otras 20 eran partidarias del anterior. ¡Qué terrible! Me pusieron una carta debajo de la puerta del templo que decía, Pastor Jorge Márquez, esto no es nada contra usted, pero estamos ayunando para que vuelva Denis, y estamos orando para que usted se vaya. Y Claro usted el no, tema, ¿eh? claro el tema, totalmente claro. Sí, sí, muy sincero los hermanos. A veces uno quiere agradecer la sinceridad y a veces no. Entonces, así comenzamos con Marta, una carrera que lleva ya 29 años aquí en Uruguay, y Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha dado un ministerio muy lindo y nos ha dado ser amigos de líderes como tú, Toto, Gracias, Juan. en toda América Latina, eh, y aún en Estados Unidos. Tenemos relaciones muy bonitas, estamos felices con una visión especial que Dios nos dio, que son los hogares Veraca. De eso tienes que hablar mucho, después. Bien, te hago un adelanto ahora y después hablamos en el otro bloque. Cuando guste. Usted está a cargo de este programa, así que Yo estoy a cargo. a cargo Bueno, de con su podría, mate. Bueno, va a tomar el mate, tome tranquilo el mate porque ya es el tercer intento y tranquilo, no te preocupes. Estás entre amigos, estás ahí en el escritorio del Toto, así que no hay problema. perfecto. Bueno, sucedió que cuando vine a Montevideo, decidí contratar un espacio de radio. Las emisoras no transmitían de noche. A las 12 de la noche o a la 1 de la mañana paraban sus transmisores. Había solo 2 emisoras que sí transmitían, y transmitían tango o alguna otra cosa así. Este, y, y me ofrecieron una noche entera. Así que contraté un programa desde las 12:30 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Qué sucedió en ese horario? Que los drogadictos de la ciudad, que, que son noctámbulos y que andan buscando algo para entretenerse, andaban girando la perillita de la radio buscando algo y me encontraban a mí. Fue algo, algo extraño para mí. Yo nunca había tenido un ministerio con drogadictos, pero empezaron a aparecer en la iglesia. Y venían y me decían, yo lo escucho a usted de noche. Entonces, nos dimos cuenta que empezamos a impactar cierta clase de gente como ellos, entre otros, ¿no? Que, que era una clase de gente que las iglesias no atienden o no atendían. Eh, Eso me llamó mucho la atención y muchos de ellos se pegaron a mí. Uno de ellos, por ejemplo, me empezó a acompañar toda la noche a la radio. Se quedaba toda la noche conmigo en la radio. Hoy es pastor y tiene una iglesia hermosa en San Juan, en mi tierra. Tuve hasta el privilegio de enviar misioneros a varios lugares.
Por ejemplo, tenemos un hogar de niños y una iglesia en Haití. Y pronto tenía varios pastores, todos salidos de la droga. El pastor Álvaro Dastugues, que hoy es abogado, perdón, que hoy es diputado, se casó con mi hija más chica y salió de la droga. Y, tengo otro yerno, Gabo, que con un amigo se encerraba con llave de noche en su dormitorio y se alcoholizaban y se drogaban y me escuchaban. Así que ahí a los gritos en la noche se imponían las manos entre ellos, borrachos, drogados, aleluya hermano y qué sé yo. El tema es que los dos amigos cayeron a la iglesia. Y yo estaba muy feliz con este ministerio de ganar drogadictos hasta el día que Gabo me vino a decir que estaba enamorado de mi hija mayor. Era como que el amor no daba para tanto, ¿no? Qué heavy, grave, Eh, terrible, ¿ah? pero Duro eso. hoy en día Gabo también es pastor y Claro, los además conozco a los dos, estuve ya con los dos, ¿recuerdas? los dos son pastores. Mis dos hijas son hermosas pastoras, preciosas, y lo digo no porque sean mis hijas, porque realmente lo son. Tienen un corazón muy bonito, muy sensible para la gente. Y Gabo está en la dirección de un organismo de Estado que socorre a los presos liberados, es decir, los que han terminado sus condenas. Es una tarea muy especial y muy linda y muy digna de un siervo de Dios, ¿no? Así que bueno, el asunto es que tenemos alrededor de 60 hogares Veraca. Con el tiempo creamos un hogar Veraca, que es un lugar donde pueden venir a refugiarse personas que están en la droga o que están en situación de quebranto, fragilidad social, abandono, mujeres golpeadas, mujeres echadas de la casa, prostitutas, y tenemos más de 1000 personas internadas en todos esos hogares, en Chile, en Argentina, en Brasil y en Haití. Este, es un ministerio, yo diría un ministerio único, un ministerio muy especial. No digo que sea el único, hay ministerios mucho más grandes que el nuestro. Por ejemplo, Remar, no sé si lo conoces. Claro que sí, de España. Alberto 10, ¿no? Sí, pero digamos, Dios nos ha enfocado mucho por ahí. Tenemos varias emisoras, tenemos iglesias en casi todos los departamentos del Uruguay, ah, y tenemos un anhelo de servir a Dios y de bendecir al pastorado, sea en Uruguay o sea en otras naciones. Estamos relacionados con organismos importantes, como es el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Lo cierto es que estamos luchando por las libertades religiosas, o mejor dicho, por los derechos humanos. Estamos trabajando duro en todas las naciones por defender la vida, defender la familia, que son valores muy importantes. Y estamos muy felices con la obra que Dios nos ha dado. La gente tiene una imagen de pastor totalmente distinta. Un hombre nace en la iglesia, se estudia para arquitecto, tiene una batalla campal para ser arquitecto o no, le gusta a Dios, Dios me lo atrae, y de pronto es un terreno que no es muy popular. Realmente hay ministerios, entre comillas, o pastores que tienen otra idea de entrar al ministerio. Yo te conozco a ti por el servicio, por el amor, eres parte de Enlace, has estado
hemos estado en varias reuniones en Costa Rica, hemos hecho una amistad que nos ha unido justamente en esa base del amor a Dios y la gente. Para terminar esta primera parte, todavía tengo un tiempito. ¿Cómo es tu caminante en las comunicaciones? Porque la otra parte la vamos a enfocar en todo esto que haces. Estás metido con el Congreso de la República, estás metido acá, metes lío aquí, metes lío allá, reclamas. O sea, hay varias historias que tienes que contar por la trascendencia que significa la vida y la familia, que es la clave. Pero termínanos de contar de qué piensas hoy mirando atrás en esa retrospectiva que estás haciendo, de ese muchacho que, arquitecto, y peleó tanto para finalmente rendirse a Dios. Bueno, hay un problema serio que tenemos los cristianos, y es que creemos que si hacemos las cosas bien, Dios tiene que conformarse con eso y tiene que estar de acuerdo. Entonces, esto me es lícito, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué sí puedo hacer esto? Esto sí lo puedo hacer, Dios no se va a enojar, lo hago. Y no entendemos que en el reino de los cielos, por ejemplo, no va a haber libre albedrío. En el reino de los cielos va a existir solo la voluntad de Dios. Y no entendemos que la vida cristiana es una práctica o una universidad para acostumbrarnos a conocer la voluntad de Dios y a someternos a la voluntad de Dios. Entonces yo creía que era lícito, yo era un cristiano de esos que quería tener plata y poder pagar varios misioneros, pagar el sueldo, que se maten ahí en la obra misionera, pero yo quería otra cosa para mí, algo más desafiante desde el punto de vista profesional. Además, la imagen que yo tenía del pastorado, que es que, bueno, que el pastor es pastor si es pobre, si tiene agujeros en la suela del zapato, y en donde yo me crié entre los bautistas, yo tenía más poder que el pastor, querido. Yo era un muy buen diablócono. Repite esa palabra, ¿cómo es? Diablócono. Diablócono. Los diáconos mandábamos más que el pastor. Y yo me Claro. paraba en una asamblea y contradecía al pastor y daba vuelta a la asamblea. Me sentía la columna vertebral de la iglesia, Y lo ¿entendés? podían sacar al pastor cualquier rato, ¿verdad? Claro, se tenía que cuidar porque era un empleado el pastor. Claro. Entonces, para mí era poco desafiante ser pastor. Y me pasó lo que le pasó a Saulo de Tarso. Yo le voy a enseñar a este lo que va a tener que sufrir para servirme a mí. Entonces, mi lucha fue entender que no solamente son las cosas que a mí me parecen buenas, sino que bueno es solamente lo que está dentro de los planes de Dios, lo que Dios quiere. Dios me trajo a mí con un plan específico, con un propósito específico, y yo nunca voy a estar lleno y nunca voy a estar satisfecho si no llego a cumplir la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces luché muchísimo con la idea de que yo no era pastor, ni tenía corazón de pastor, ni me importaba tener corazón de pastor. A mí sí me gustaba ayudar al pastor, por ejemplo, hacer escenografías, construir una carpa para que el pastor predique, todo lo que fuera, digamos, anexo a la carga pastoral, a mí me entusiasmaba, a mí me gustaba. Y entonces para mí era difícil creer que no estaba sirviendo a Dios. Yo estaba sirviendo a Dios, pero la pura verdad es que estaba haciendo lo que a mí me gustaba y lo que a mí se me daba la gana. Tal cual. Y no había entendido lo que era entrar en la voluntad de Dios. Y para mí la voluntad de Dios no era ni agradable ni perfecta. Para mí era algo no deseado ser pastor. Que se mate él, ¿no? Para eso se metió. Claro. Por ejemplo, el pastor hacía consejería, ayudaba a la gente, yo jugaba al vóley o tenía una reunión
de la comisión de evangelismo. A mí me gustaba planificar, yo estaba en la comisión de educación cristiana, yo me gustaba armar campamentos, eh, qué sé yo, deportes, eh, eh, entre iglesias. Era una persona bien que no ganaba ni un alma para Cristo, ni un alma, Y te nunca, ni sentías un alma. importante, seguro. Te sentías ¿Eh? importante, seguro. Te sentías importante, seguro. Que eras como el motor de la iglesia, digamos. Claro, claro, sí, 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 sí. Mira, Precisamente parece ser que era lo que yo buscaba, que la gente dijera, mirá qué chico más bien, ¿no? Mirá qué ¿cómo muchacho se más entregó bien. al Señor? Entonces, ¿Cómo se eh, entregó al Señor? al Señor no lo encontraba nunca en mí. ¿Mm? Escucha, vamos a irnos a una pausa, pero lo que estás hablando es tan clave porque en el fondo, aunque no lo decimos abiertamente, nos convertimos en asesores de Dios para explicarle cómo es nuestra nación, cómo es la gente, cómo podríamos ayudar, nuestras buenas ideas que seguramente Él nos dio, pero que Él no termina de apoyarnos. O sea, en ese mare magnum hemos estado muchos en mucho tiempo, pero vamos a la pausa, ya Y tenemos corrido. seguramente yo lo hice caer de espalda a Dios varias veces con una hermosa idea que yo le llevé. Seguro, eso tenlo por seguro. Vamos a ir a la pausa y enseguida continuamos con esta historia apasionante, que es la realidad de un llamado. Uno piensa que es iluminado y al otro día está flotando, vienen las cosas. No es así. Y vamos a hablar de Haití, vamos a hablar de todo lo que haces, de los campamentos famosos de Veraca, vamos a hablar de muchas cosas. Tú eres el hombre invitado, así que vamos a la pausa, volvemos enseguida. Al Rey le damos gloria, a Él le damos honra y cantamos santo, santo. Levantamos nuestra... Estamos en contacto, en charla, en este programa donde podemos hablar libremente, que no tiene un guión, lo que tiene es el corazón de los invitados, como en este caso es el tema de nuestro querido Jorge Márquez, que está hablando de un tema que pocos hablan, de ese rendirse, de ese un día finalmente levantar la bandera blanca y someterse a la voluntad del Señor. Así que esto es lo que aprecio, esta es la amistad que tengo con tremendos hombres de Dios que han muerto a sí mismos y se han dado a Dios. Por eso son tremendos. Vamos, Jorge, estamos en esta etapa tan importante que nos estás narrando, esa transición del asesor de Dios, del que le da la pauta y de pronto un día te rindes. ¿Recuerdas ese momento donde finalmente levantaste la bandera blanca y le dijiste, Dios, eres tú el que manejas? Bueno, me sucedió que mientras más sufría, más sensible me ponía. Por ejemplo, un mendigo no me llamaba la atención. Yo pensaba que la gente tenía que recibir el evangelio, había que predicarle, y que si no lo aceptaba, que se vaya al infierno. Me chorreaba la misericordia. Nota, más bien que no te encontré en esa fase de amistad. Claro. Uno como que vive de ciertos valores o de ciertos conceptos que ha bebido y ha comido durante la niñez. Eh, pero claro, hasta que Dios no está gobernando el corazón, no hay amor, no hay sensibilidad, hay solamente religión, hay solamente reglas, normas. Entonces, cuando pasé por la escasez, aprendí a compadecerme de los que estaban en escasez. Dios me metió en un horno complicado y en ese horno se fueron cayendo y quemando todas aquellas cosas que eran necesario que cayeran para que se descubriera el llamado de Dios. Fue un proceso de varios años. Este, pero yo no entendía por qué es lo que pasaba, porque por mi cabeza no pasaba.
que yo fuese pastor. Entonces esperaba en Dios, pero esperaba que arregle la situación, que haga algo por el asunto este que yo no entendía. Y pasé por un tiempo en el que ni siquiera Dios me respondía nada. Esos tiempos que uno espera que Dios le hable y Dios hace silencio, pero lo hizo hasta con Jesús en el Getsemaní. Getsemaní le aparece diciéndole que pase su copa, que pase la copa, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre. Bueno, yo pasé por un Getsemaní. Poco a poco fui entendiendo que el alma del hombre tiene que ser doblegada, tiene que ser quebrantada, que solamente un alma rendida puede levantar la bandera blanca y ofrecerle al Señor, decirle, bueno, me rindo. Y en ese proceso de quebranto fue surgiendo el corazón pastoral. En la iglesia donde estaba me pusieron de consejero y ahí empezaron a aparecer las esposas golpeadas, empezaron a aparecer las madres ninguneadas por sus hijos, empezaron a aparecer los drogadictos y yo ahí en la consejería y comencé sin darme cuenta a apasionarme por la gente. Y fui descubriendo que lo más importante que tiene Dios no es el templo, ni la alabanza, ni los floreros, ni las flores, que Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito por personas. Y empecé a darme cuenta del valor que tienen para Dios las personas, hasta llegar al punto, como te dije, que en nuestro ministerio consideramos una persona preciosa, alguien que nos traen en un taxi, nos lo tiran en la puerta de un hogar, alguna prostituta, o como hoy tenemos una pastora que cuando yo la casé, en su ceremonia de casamiento, llorando le agradecía a Dios por el esposo que le había dado. Y el esposo era el vendedor de drogas que la había usado sexualmente, que la había sometido para que se prostituya. Y ahora se estaba casando con ese hombre que tantos dolores le había causado y que tantos dolores ella le había causado a él. Y delante de todos los familiares, de los parientes y de los hermanos llegó a decir, yo llegué a ser una prostituta que ni para prostituta servía, porque se acostaba con alguien solo por un pucho de ¿cómo se llama esta hierba? Marihuana, me imagino. Por un poco de marihuana, llegaron a vivir tirados en la calle ambos, totalmente drogados. Hoy son los pastores que tenemos allí en Haití, que nos mandan fotos de los niños que entran al hogar. Hace 5 semanas entró un niño de 7 meses de edad, totalmente desnutrido y enfermo. Y tuvieron que internarse con el niño en un hospital. Y mostramos a la iglesia fotos de ese niño, de esos que aparecen del África, viste, que se les pueden contar todas los huesitos, Costillas, las las costillas. costillas. Y oramos por un niño de Haití y que Dios lo sane de su tuberculosis. Y nos apasiona hasta las lágrimas. Consideramos que las personas tienen un gran valor, por eso defendemos la vida, por eso estamos en contra del aborto, por eso no aceptamos, por ejemplo, la semana pasada, no, esta semana se le ocurre a un diputado
proponer un proyecto de ley de suicidio asistido. Justo ahora Uruguay tiene los índices más grandes de suicidio de América Latina. Eh, ni siquiera entendemos por qué hay tanta depresión en Uruguay, porque está catalogado como uno de los países más felices también de América Latina, un mejor país para venir a vivir la vida, qué sé yo. No se entienden las cuentas que hacen los capos del mundo. Y entonces ha aumentado un 300% las llamadas de socorro a un teléfono del Estado que tiene que ver con suicidio. Y entonces aparece un diputado proponiendo el tratamiento urgente de una ley de suicidio asistido. O sea, ayuda para matar gente. Qué bárbaro. Y justo ahora que la gente necesita una palabra de fe, una palabra de aliento, gente que muere en soledad, que sus parientes no lo pueden visitar, que con mucha suerte se despiden del mundo con un Zoom, como estamos nosotros ahora, ¿no? Gente angustiada. Yo en el edificio acá donde estoy, como si fuera poco, soy presidente de la comisión administradora de este edificio. En el edificio tengo 3 abuelitas que llevan 2 meses sin salir de su casa. Tienen terror salir. Entonces, ¿cómo no vamos a defender la vida? ¿Cómo no le vamos a dar la palabra que nosotros tenemos de fe, de aliento? Ahora el gobierno ayer aprobó un protocolo para que podamos tener reuniones. Y en el protocolo dice que no podemos tener músicos ni personas danzando. ¿En serio? Están locos. ¿En serio? Nosotros que tenemos gozo para dar, que tenemos esperanza, yo no te puedo creer, mira, ¿qué tiene que ver el coronavirus con que si podemos danzar? Los gimnasios están habilitados, la gente está transpirando ahí adentro y está opacando los vidrios del aliento que sale de los que... Y nosotros no podemos cantar a Dios. Entonces defendemos la causa del Evangelio, defendemos las libertades religiosas, estamos dispuestos a enfrentarnos a las autoridades que se creen que son más autoridad que Dios. Le estamos enseñando a la iglesia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, que tenemos derechos que son anteriores al Estado, que son derechos anteriores a la ONU, que son los derechos humanos, derechos fundamentales, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de creer en lo que queremos creer y la libertad de cambiar de creencia o de dejar de creer. Dios nos ha dado esa facultad en este pasaje que tenemos por el mundo. Y como te dije, cuando estemos en el reino de Dios, no la vamos a tener, no va a haber libre albedrío allá. Va a haber solo una voluntad, que es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ser uno con Él. No vamos a tener que andarle preguntando cuál es la voluntad. Va a estar escrita en nuestro corazón. Y bueno, no sé qué se te ocurre que cuente. No, yo quiero que incidas estos minutos de tu trabajo, porque inspira. No es que vamos a hacer publicidad de George Márquez y su compañía de ayuda, sino que inspira la decisión que viene a través de los años, de esa rendición que hemos estado hablando, que es la clave de la vida. Porque la religiosidad se ha vuelto tan común. Asistes
porque eres muy amoroso a una reunión de domingo, lo que sea, aportas según como es tu criterio, que te sientes muy importante. Y luego, como tú dices, no se gana una vida, no se tiene una comunión con él, etcétera, etcétera. Así que contanos toda la labor, porque yo he estado conocido en los pocos días que he estado allá contigo, todo lo que hace en tu entorno, he conocido a tus yernos, he conocido a tu esposa, he conocido a todos, y el trabajo, eso necesitamos conocerlo, porque inspira, de eso se trata. No hemos venido a una competencia de famosos, cuántos likes tenemos, cuánta gente nos ve, etcétera, que pareciese que en el cielo va a haber un ranking. A ver, pasen los que tienen 300 millones de seguidores, por favor. No sé, no sé si estás de acuerdo, pero te doy la palabra. Bueno, quisiera tocar un poquito más el tema del quebranto y después paso ahí, ¿querés? Dale, dale, sí. Mm, Terminé entendiendo que si no se quiebra el vaso del alabastro, no hay perfume. Y que dice la Biblia que somos el perfume de Dios. Así que si no andamos perfumando con el perfume de Dios, ¿con qué perfume de hondo estamos perfumando la gente? Y es imposible que el Espíritu Santo salga como un río de agua viva de adentro de nosotros si no hay una brecha eh, por la cual el Espíritu Santo pueda salir. De otra manera se queda adentro y se queda adentro contristado porque no puede hacer la obra que, que tiene que hacer. Entonces, para mí ha sido muy importante entender esto y predicar esto, que no se trata de ser bueno, que se trata de descubrir el plan, el propósito perfecto de Dios para nuestra vida. Ahí es cuando te volvés productivo. Ahí es cuando te volvés fructífero. Como dijo Jesús, sin mí no, nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, este tiempo de coronavirus es un tiempo que nos ha hecho mucho bien a muchos. Hay bendición en, en los quebrantos. Hay una, por ejemplo, nunca se busca tan sinceramente a Dios como en los quebrantos. Yo me acuerdo cuando andaba quebrantado, hacía las oraciones más perfectas de mi vida yo. Padre, y ya no era un verso, era genuino, y era tirado en el piso donde no había nadie que me viera orar, era gemir y pedirle a Dios, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? No te entiendo, te tengo miedo. Yo había perdido la iglesia que amaba, el órgano que amaba porque era el tecladista de la iglesia, el coro que amaba porque era el que dirigía el coro en la iglesia. Yo había perdido a mis familiares, había dejado mi tierra que amaba. Yo le decía a Dios, ¿qué más me vas a quitar? Te tengo miedo. Eh, Quizás algunos que me están escuchando están pasando por algo así. Yo les tengo que decir, no pasa nada, va muy bien todo. ¿Eh? Va todo muy bien. Exactamente, exactamente. Estás en el Es, camino. es que Dios no va a poder, primero tiene que romper al que va a usar. Dios no te usa porque estás formado, Dios te usa porque te va a formar, porque Él te va a preparar, porque el plan que tiene contigo es único y personal. No es como los títulos que dan en la universidad, que tenés 14, 15, 20, 50 materias y salen todos como los vehículos de la fábrica, ¿no? No, la formación es única y especial para un propósito único y especial. Entonces, nadie viene al ministerio sabiendo lo que tiene que hacer. Bueno, Dios nos concedió empezar a trabajar luchando contra el aborto. Y cuando comencé a luchar contra el aborto, algunos me llamaban escandalosos, comenzaron los periodistas a burlarse, a enojarse,
Muchos pastores pensaban que, bueno, que yo estaba desprestigiando el Evangelio, que no es así, que mejor oremos, que nos quedemos encerrados en las cuatro paredes, y Dios nos va a dar la victoria encerrado adentro. Este, y fuimos abriendo brechas en muchas áreas del quehacer evangélico. Comenzamos a tener espacios radiales, espacios televisivos, después compramos emisoras, eh, y bueno, rompimos muchos esquemas aquí en Uruguay, y que yo tengo que decir humildemente que fue la gracia de Dios usando a un hombre que creía que sabía mucho y terminó entendiendo que no sabía nada. Yo siempre fui muy inteligente, como lo puedes haber comprobado, muy sabio, muy, qué sé yo. Por lo tanto, era muy orgulloso, creía que yo lo podía resolver, siempre me pasaba que pensaba que el pastor debiera hacer la cosa de tal o de cual manera. Si el pastor me hiciera caso a mí, le iría bien, ese tipo de cosas. Hasta que yo fui pastor y se me vinieron todos los demonios del infierno contra mí. Y ahí empecé a entender que, que yo tocaba flauta desde afuera, que yo estaba en las tribunas, pero cuando fui pastor me tocó entrar en la cancha. Desde la tribuna no transpiraba y cuando entré a ser pastor comencé a transpirar. Cuando le entregás el corazón a alguien para ayudarlo y termina hablando mal de vos, ahí se empieza a ver si operó en vos el bisturí de Dios o no. Cuando comenzás a amar gente que después que no le importa lo que hiciste, eh, cuando ayudás a personas que después te van a difamar, o personas que te dicen, vos sos mi pastorcito querido, nunca te voy a dejar, y después lo voy a abrazar a otro pastor. Y entonces ahí es cuando uno empieza a aprender a, a no odiar, a no angustiarse, a no sentirse rechazado. Y ahí es cuando uno se abraza a Dios y descubre que todo el tesoro está en Él y solamente en Él, y que a mí lo único que me toca es amar a la gente, valorar a la gente porque Dios la ama y porque Dios la valora, y que Dios ama aún a ese que yo considero que no debiera amar, ¿no? Claro, exactamente. O- Llegar a la conclusión de que Dios ama a ese que me traicionó a mí. ¿Cómo lo va a amar? Y entonces, en esa carrera pastoral que nunca termina y que siempre estamos en formación, vamos aprendiendo a perdonar, a amar, a olvidar, a tener paciencia y terminar los días como Jacob, adorando a Dios, humillados delante de la presencia de Dios porque vemos que no ha habido nadie capaz de amar a la gente como Él la amó, que no ha habido nadie capaz de valorar a la gente como Él la valoró, y que nosotros, en la medida que lo hemos dejado a Él, nos hemos ido llenando de esos sentimientos de Él, de esos pensamientos de Él, del corazón de Él. Eh, y esto no se logra en los primeros años de ministerio. Esto se logra perseverando en la carrera siempre. Tengo que decirte que he sido difamado por la prensa, por pastores, por hermanos,
no lo digo sintiéndome mártir, ¿no? No martirizándome o autocompadeciéndome. Digo que tuve que pasar por eso y por eso muchos tenemos que pasar por el horno de fuego, por el foso de los leones, para darnos cuenta que Dios está con nosotros, que Dios es más fuerte que cualquier circunstancia, que el coronavirus es solo una circunstancia, que es temporal y pasajera, que no pongamos nuestra mirada en el coronavirus, que sigamos poniendo nuestra mirada en el Señor del cielo, que está forjando corazones extraordinarios. La obra que Dios está haciendo en nosotros es preciosa, es extraordinaria, es un gran escultor, es un gran artista. ¿Cómo se las arregla Dios para sacar algo bueno de lo malo? ¿Cómo se las arregla Dios para hacer luz de las tinieblas? ¿Cómo se las arregla Dios para hacer un corazón bueno de un corazón malo? Y en esa tarea estamos, querido. Uno piensa que solo en nuestro país y a uno solo le pasa lo que acabas de decir, pero cuando entiendes el plan de Dios, el mismo plan funciona en cualquier lugar del planeta, cuando el Señor pone los ojos en alguien que tiene sus buenas ideas, como te decía. No sabes qué importante lo que acabas de hablar. Hay muchísima gente que no está todavía ministrando, sirviendo, que no gana vidas, que asiste y además la asistencia le da un estatus que no tiene ni el pastor porque está apoyando la obra y luego en la semana hace lo que quiera, etcétera, etcétera. Yo quiero darte gracias, mira cómo ha volado el tiempo, darte gracias absolutamente por todo lo que has hecho, por lo que has hablado, que es lo que quería. Yo conozco al Jorge así y mira, han pasado los años y estás como el vino, mejor todavía de lo que cuando estábamos adelante. Quiero bendecirte a ti, tu casa, la sabiduría que tienes, la caminata y la cantidad de veces que has sido quebrado por Dios, ha derramado un aceite que todos queremos mirar y aprender. Jorgito, te doy unos minutos para que te despidas de este programa y de la gente que te ha seguido. Y me emociona que seas tan normal como los demás, porque uno cree que es el mártir de su nación y no es verdad. Es el estilo de Dios para todos. Es lo que Dios necesita hacer. Yo he terminado agradeciéndole a Dios por todas las vicisitudes, por todas las circunstancias, y he terminado aprendiendo que por esto pasó José, por esto pasó Daniel, por esto pasaron todos. Y el apóstol Pablo, que era tan celoso por Dios y que servía a Dios en su propia visión, en su propia carne, Dios lo tiró al suelo ahí y terminó diciendo, Señor, ¿quién quieres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, bueno, no te lo voy a contar, vas a tener que entrar a la ciudad, tengo ahí uno que te lo va a contar. Él le enseñó humildad, paciencia. Yo quiero terminar orando por el pueblo boliviano. ¿Mm? Gracias. Eh, Gracias. Hoy fui sacudido de una manera especial y con mi esposa estuvimos orando por Bolivia. Estuvimos Gracias. orando por este señor Diego que mencioné, un pueblo esforzado, el pueblo boliviano. Yo les quiero bendecir. Padre Santo, yo oro por mi amigo y consiervo Toto Salcedo, por su preciosa esposa. Señor, pidiéndote que tú multipliques la fuerza, Señor. Se van los años y se va desgastando el hombre exterior, pero estamos comprobando que el hombre interior se fortalece más y más y más, y cada vez somos más llenos de convicción y de fuerza. Señor, pido que tú llenes sus vidas con la presencia tuya. Señor, todo lo que necesitamos es que envíes tu palabra, Dios, y que la hagas llover sobre la tierra, y que la hagas producir, Señor. Envía tu palabra y sana Bolivia. Envía tu palabra
y líbrala de sus quebrantos. Envía tu palabra y sensibiliza a sus gobernantes. Envía tu palabra y sana a sus pastores heridos, Dios mío. Libera a los pastores de autocompasión. Libera a los pastores de aislamiento, de soledad. Libera a los pastores de impotencia. Levanta a los pastores de Bolivia, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Levántales con fuerza del cielo. Renuévales, Padre, con fuerza de Dios. Envía tu Espíritu Santo y llénales, Dios mío, en el nombre de Jesús. Haz correr tu palabra en las calles y en las plazas, en las casas, en los negocios. Derrama tu Espíritu Santo, como lo dijiste a través de tu profeta Joel, Señor. Bendice esa nación, Señor. Bendice ese país. Bendice esos habitantes de esta nación que tú has creado, porque es tuya, Señor, porque tú la has hecho. Haz que esta nación te adore, que te conozca. En el nombre bendito, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, así sea. Mil gracias. Yo sabía que charlar contigo nunca va a ser igual. No es una copia, no es un copy-paste, como dicen, es el único. Yo te bendigo, te aliento. Gracias por no cambiar, gracias por ser más profundo, pero gracias por no ser un pastor star de esas estrellas que tienen que necesitar mucho reflector a sí mismo. Bendigo a todos los pastores, bendigo a todos los pastores allá, a lo que haces. Es tan hermoso, no sabes cómo he quedado inspirado, por eso quería que inspires. La luz que queremos es la del rostro de Dios. Así es. Que su rostro alumbre el nuestro. Que resplandezca, así es. Amén. Tal cual. Gracias, gracias por tu esencia. Saludos a Martita y a todos, por favor, en casa. Y gracias por el tiempo que me has regalado. Dios te bendiga, querido. Dios bendiga a tu familia, a tu ministerio. Gracias, Dios te guarde. Chao, campeón. Gracias.